el periodo 1990-2008, Andalucía creció, incrementó sus exportaciones en un 175%, por encima de la media nacional, por encima de la media de la Unión Europea y por encima de países como Estados Unidos y Japón. Bien es cierto que, evidentemente, en términos absolutos ellos estaban muy por delante nuestra, pero sí que la senda que se empezó a recorrer era una senda de crecimiento. A partir del año 2009 yo creo que las exportaciones tienen cada vez un papel más relevante en la economía y en la búsqueda de negocio adicional por parte de las empresas en Andalucía. Aunque los porcentajes de crecimiento no son tan elevados, bien es cierto que habíamos alcanzado una posición un poco más cómoda o más ventajosa, pero seguimos por encima de la media mundial en el periodo 2009-2012, por encima de la media de Estados Unidos y de España en ese periodo de tiempo. En el año 2013 hemos conseguido una cifra récord de exportaciones, hemos llegado a los 26.000 millones de euros de exportación. Estos son 11.000 millones más que en los 4 años anteriores. Podemos pensar que la balanza energética, y es cierto, tiene un papel muy relevante dentro de lo que es son los intercambios comerciales de la balanza comercial en Andalucía. Es cierto, pero si descontamos la balanza energética, Andalucía pasaría de tener una situación deficitaria a una situación de superávit de unos 10.000 euros, con lo cual creo que las empresas, ustedes lo están haciendo muy bien y nos están ayudando a salir de esta situación de crisis en la que nos encontramos. Desde el año 80 hasta el año 2013 hemos multiplicado por 28 el volumen de exportaciones en Andalucía. El Producto Interior Bruto andaluz se multiplicó por 11, un poco para que tengan la medida de lo que supone la exportación en nuestra región. Actualmente estamos presentes, las empresas andaluzas están presentes en 199 países, 18 de estos países, de los 199, a ellos exportamos más de 300 millones de euros. Pero creemos que hay desde Stenda estamos convencidos de que todavía hay un gran potencial de crecimiento, sobre todo en los países más limítrofes, tanto por el este como por el oeste. Estamos viendo en los últimos años que Latinoamérica, sobre todo la costa del Pacífico, ahí hay una serie de países con unos niveles de crecimiento muy interesantes, donde aún hay hueco para empresas de cualquier producto que tengan la capacidad, porque son países que están lejos, que tengan la capacidad para exportar a ellos. Pero hay otros países que están mucho más cerca, donde aún tenemos mucho por hacer. Marruecos es un ejemplo. Marruecos es uno de nuestros principales clientes. Somos uno de los principales exportadores a nivel mundial a Marruecos. Hemos adelantado a Francia, pero aún hay mucho por hacer en Marruecos. Y Marruecos está a 14 kilómetros desde Algeciras, o sea, que es un mercado muchísimo más barato a la hora de acceder a él que los mercados latinoamericanos o los mercados del sudeste asiático, que son también mercados muy interesantes. Es importante también que resalte que el 96% de las empresas andaluzas son pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas de menos de 10 trabajadores, y con una estructura de 10 trabajadores enfrentarse a los mercados exteriores puede parecer un reto inabarcable, pero no es así. Yo estoy convencida que cada una de las empresas, en su justa medida y estudiando muy bien lo que tiene que hacer, puede encontrar un mercado o más de un mercado a nivel internacional en el que poder colocar sus productos. Analizar a lo mejor dentro de las áreas de negocio, de las distintas áreas de negocio de la empresa, cuáles son las adaptaciones que tendría que hacer para enfrentarse al mercado internacional y, por supuesto, y muy importante, hay que hacer una selección de hacia dónde se quiere ir y con qué se quiere ir a esos mercados. Salir a vender o internacionalizar la empresa, porque la internacionalización nosotros la entendemos como venta de producto terminado, pero también la entendemos como aprovisionamiento de bienes intermedios que puedan hacer más competitiva el proceso productivo de una empresa. O sea que si ustedes tienen un componente, no decimos importar un producto terminado para colocarlo aquí, no. Si tienen algún componente que se puede ver si es más económico en un mercado internacional, eso también forma parte del proceso de internacionalización.
Bueno, pues como decía, lo más importante es decidir qué tiene que hacer la empresa antes de salir fuera, ¿no? En ese sentido, los servicios que Extenda les ofrece para tomar esa decisión de la salida al exterior son servicios relacionados con la información y la consultoría. En Extenda, si están inscritos o suscritos a nuestra página web, van a ver que somos pesadísimos porque mandamos muchísima información sobre las actividades que hacemos semanalmente, y en los últimos 3 años nos hemos concentrado mucho en todo lo que tiene que ver con la información y la formación de las empresas. Organizamos muchos talleres formativos e informativos sobre temas relacionados con el comercio internacional. Hoy precisamente hemos tenido uno con 4 casas en el que se han tratado aspectos jurídicos fiscales de la salida al exterior, pero organizamos también seminarios sobre mercados que sean mercados de oportunidad y que sean desconocidos, mercados que abordamos de forma general. Organizamos también seminarios específicos sobre sectores en algunos mercados, ya concretando un poco más la oportunidad para un sector concreto, y en esos seminarios que organizamos pues solemos traer agentes que tienen poder de decisión a la hora de comprar o de importar un producto a su país. Y tenemos también dentro de esta primera fase de evaluación un programa de consultoría que está dirigido a empresas que, como decía antes, quieren o están intentando abordar el mercado internacional, y antes de hacerlo quieren pasar por ese proceso de reflexión y de análisis interno. Es un programa que se llama Programa de Diagnóstico del Potencial de Internacionalización. Un poquito más adelante lo vemos con más nivel de detalle, y para aquellos de ustedes que todavía no hayan abordado el mercado internacional, yo encuentro que es muy, muy interesante. Como decía, empezamos por la evaluación. Una vez que se toma la decisión de salir fuera, entendemos que hay que tomar una postura un poco más proactiva, hay que salir a los mercados, o si no se tienen los recursos suficientes para salir a los mercados, hay que estar muy preparado aquí a nivel nacional para recibir a los importadores o a los posibles compradores que nosotros traemos. También es cierto que en los últimos 2-3 años, debido a los escasos recursos con los que contaban las empresas, nos hemos centrado bastante en traer importadores de productos a Andalucía para que se reúnan con las empresas andaluzas, bien visitando ferias que ya estuviesen en marcha en Andalucía o incluso fuera de Andalucía, o bien misiones inversas específicas de un sector en el que traemos un grupo de compradores, se tienen reuniones bilaterales entre los importadores internacionales y las empresas andaluzas, y después, si hay que hacer visitas a instalaciones o a proyectos, se les organizan también estas visitas a instalaciones a proyectos. En una segunda fase, la empresa tiene que tomar una posición más proactiva y estar dispuesta a salir a los mercados internacionales y a prepararse un poco más. En esta fase, en la de activación y en la fase de crecimiento, en la que, bueno, pues una vez que ya el mercado internacional es una realidad para la empresa, que la empresa ya está exportando y parte de los recursos con los que cuenta provienen de los mercados internacionales, ahí nosotros tenemos una batería de acciones que llamamos acciones de promoción y que abarcan pues todo lo que son ferias internacionales en territorio nacional o en territorio internacional. En esta fase de crecimiento también ofrecemos un servicio de consultoría que va dirigido a las empresas que ya están vendiendo en un mercado y se deciden a implantarse en él. Y de nuevo, esa decisión de implantarse y dedicar unos recursos que hasta ese momento se han concentrado en el territorio nacional, dedicarlo a abrir una estructura en otro mercado, bueno, pues requiere de nuevo de una reflexión. Hay que elaborar un plan de negocio internacional, hay que hacer unas cuentas y una previsión de gastos e inversiones, y también hay un programa que se llama el programa de implantación, en el que nosotros ofrecemos consultoría a unos precios muy asequibles, que está impartida por profesionales del sector de la consultoría que no pertenecen a Extenda y que les ayudan a elaborar ese plan de internacionalización y ese business plan. La utilidad de estos documentos que ayudan, que nosotros hacemos accesibles a las empresas, no es simplemente, además de ser una hoja de ruta de lo que decide hacer la empresa a la hora de salir fuera o de lo que vaya a hacer la empresa una vez que se implante en un país, son útiles a la hora de ir a los organismos de finanza, a la banca, ¿no? a pedir un crédito. Normalmente, cuando una empresa va a una entidad financiera a solicitar financiación, lo primero que le preguntan es qué plan tienes, en qué lo vas a invertir. Estos
estos planes pues pueden tener también esa utilidad. ¿Cómo hacemos, cómo prestamos estos servicios que yo les acabo de comentar? A nivel, dentro de Extenda estamos organizados sectorialmente. Hay 4 grandes áreas sectoriales, un área de agroalimentaria con una serie de personas especialistas en productos. Agroalimentario sería una de las grandes áreas, la siguiente sería el área de consumo, donde se incluyen todos los bienes de consumo, sobre todo relacionados con el mueble, la confección, o sea, moda y accesorios, moda y complementos. Todo lo que está relacionado con las industrias culturales está también dentro del sector de bienes de consumo y creo que y todo lo que está relacionado con el canal contract, o sea que este sería muebles y algo más aparte de muebles. La tercera área sectorial dentro de Extenda es el área de industria, que es uno de los departamentos que más demandas tiene. Una de las particularidades del sector industrial en Andalucía es que hay un elevado número de empresas que está saliendo fuera, con un tamaño pequeño, al contrario que en el sector agroalimentario, que son menos las empresas pero de un mayor tamaño. En el sector industrial, por la tipología de productos que están dentro, hay un gran número de empresas que demandan nuestros servicios. Dentro del sector industrial nosotros incluimos todo lo que tiene que ver con la construcción, absolutamente todos los materiales de construcción, piedra natural, que tiene por sí misma una categoría especial, industria auxiliar de la agricultura, todo lo que tiene que ver con el sector de la industria aeronáutica, tecnologías de la información y comunicación, el sector logístico y en principio creo que son más o menos esos los grandes sectores. En cualquier caso está en nuestra página web. Y dentro del sector servicio a empresas, que sería el cuarto gran área o departamento sectorial con el que trabajamos, están incluidos todas las empresas de servicio a empresas. Además, la servicio a empresas como que pues todo lo que tiene que ver con la arquitectura, el sector de la abogacía, que es un sector que también se internacionaliza, el sector de la consultoría también puede internacionalizarse. Nosotros apoyamos dentro de este sector al sector de las energías renovables por el componente importante de servicios que tiene relacionado con las ingenierías, que las ingenierías en los últimos años están saliendo muchísimo. Y dentro del sector servicio también tenemos un área específica dedicada a los proyectos que están financiados, proyectos internacionales que están financiados por los organismos de financiación multilateral. Lo raro en exportación es llegar y vender. Lo más normal es llegar y que pues empiece a conocer a los clientes potenciales, que haya que volver a visitar el país, que haya bastante intercambio de información y comunicación entre la empresa y el cliente potencial, y todo esto es un proceso que lleva tiempo y lleva recursos económicos y humanos. Por eso, antes de decidir a qué mercados dirigirse, es importante también ver cuáles son los mercados en los que puede haber una mayor o una mejor demanda de su producto. Este programa de diagnóstico que nosotros ofrecemos a las empresas andaluzas les ayuda precisamente a decidir qué es lo que tiene que cambiar, a qué mercados puede dirigirse, cuáles son los condicionantes de ese mercado, cuáles son las acciones que debe acometer para dirigirse a ese mercado en los próximos 2 o 3 años y cuánto le va a costar dirigirse a ese mercado. Todo eso el entregable, digamos, final, el documento final, es un plan de internacionalización que recoge el resultado del trabajo que ha realizado la empresa con estos consultores especializados en comercio internacional, que Extenda pone a disposición de las empresas que estén interesadas en decidir si quieren salir a los mercados internacionales. En muchas ocasiones a nosotros se dirigen empresas pequeñas, nos solicitan agendas en los países donde tenemos oficinas y no están lo suficiente o no han tenido el tiempo o no tienen los recursos suficientes como prepararse de la manera adecuada. Cosas tan sencillas como, aparentemente tan sencillas, que no lo son, como la elaboración de un catálogo adaptado al mercado al que quieres dirigirte, con las medidas o los pesos o las condiciones que te están demandando en ese mercado. Si no se para uno a pensarlo antes de decidirse a ir, se puede encontrar que llega a un mercado con un producto embotellado
una medida que no encaja con la del país, entonces tienes que hacer a lo mejor sobre la marcha la traducción de un sistema al otro y a lo mejor parándote un poquito antes de llegar al mercado. Esos son temas que se pueden y se deben solucionar. Las oficinas de Extenda pues son su oficina en el extranjero, son las oficinas de las empresas andaluzas en el extranjero. Ofrecen servicios agrupados para grupos de empresas de un sector específico que quieren ir a ese país y ofrecen servicios personalizados. ¿Qué tipo de servicio personalizado? Pues si alguno de ustedes está interesado en ir a un país donde nosotros tenemos una oficina, lo normal es que pues se dirigen a nosotros en el departamento de red exterior. Lo lógico es que las empresas que soliciten el servicio de una oficina sea para la elaboración de una agenda de contactos, pero no solamente organizamos agendas de contactos, y ahora lo vamos a comentar, y de común acuerdo entre la oficina y la empresa que se quiera desplazar, se decide qué es lo que quiere hacer la empresa en el país. Si es una agenda, nosotros le organizamos una agenda de 3 días de duración en la que pues le reunimos con todas aquellas empresas que reúnan el perfil o las características que ustedes nos hayan previamente marcado. Y a lo largo de ese proceso de cierre de agenda, pues evidentemente hay una comunicación muy fluida entre la oficina y la empresa, porque nosotros somos generalistas, sabemos cómo organizar agendas, pero el que mejor conoce su producto o su servicio es el empresario, y por eso la comunicación es muy importante. Ese proceso de cierre de agenda tiene que ser un intercambio de información desde el día 1 hasta el día en el que se aterriza en el país. Una vez que se aterriza en el país, nosotros, si la empresa está interesada, la acompañamos a todas las reuniones, ofrecemos servicios de traducción si el idioma es un idioma más complicado, aunque aquí sí es importante saber que cuando se aborda un mercado en el que se habla un idioma que no se domina, lo importante es a la vuelta tener a alguien que domine ese idioma, porque si no, si llega una petición de producto o una petición de una lista de precios y nadie puede atenderla, pues en vez de solucionar un problema nos hemos generado otro más gordo. Pero sí que ofrecemos servicio de traducción en estos destinos y acompañamos a las empresas. Y desde estas oficinas de la red exterior también intentamos encontrar inversores extranjeros que quieran establecerse en nuestra región. ¿Cómo elegimos los países en los que estamos presentes? Bueno, pues en una primera instancia el objetivo de estas oficinas cuando se abrieron era diversificar el destino de las exportaciones andaluzas. Como hemos comentado al principio, estábamos muy concentrados en todo lo que era Europa, un volumen muy importante de nuestras exportaciones se concentraba en Europa y el objetivo era intentar buscar otras zonas a las que dirigirnos. Había un mercado natural clarísimo que era toda Latinoamérica por las afinidades culturales, idiomáticas evidentes, que una vez que se empieza a trabajar en cada uno de estos países, pues nos damos cuenta que creemos que nos parecemos mucho, pero que cada uno de los países tiene su idiosincrasia y que hay que aprender a conocerse y además de entender el idioma, pues hablar el mismo lenguaje, que a veces es un poco complicado y que a nosotros mismos como Extenda, que abrimos oficinas fuera, es algo que nos sucede. Nos expandimos en Latinoamérica, nos expandimos en una primera época en los países que se incorporaban a la Unión Europea, toda la zona centroeuropea, Polonia, República Checa, Hungría, y abrimos oficinas también en Asia. Tenemos oficina en Japón, seguimos teniendo oficina en China y en Rusia también tenemos una oficina en estos momentos que pues era uno de los destinos en los que se decidió implantarse. ¿Qué ha sucedido desde que hemos evolucionado de 21 oficinas a un número mucho más reducido? Bueno, pues nos hemos replegado en los mercados más maduros. Hemos visto un poco qué es lo que está creciendo y, como comentaba al principio en esa diapositiva donde poníamos el mapa del mundo, vemos que Europa es una zona que es de aparentemente un acceso mucho más fácil. Al ser mercados más maduros, también es cierto que requieren un esfuerzo también importante en todo lo que tiene que ver con el marketing y la venta del producto y el apoyo al cliente, y hemos optado por cerrar esas oficinas que estaban en países tan interesantes como Alemania, Francia. En el Reino Unido la hemos mantenido por su carácter insular, creemos que es un poquito más complicado de acceder el mercado británico, y había oficinas en la zona europea que hemos tenido que transformar a antenas, que son una fórmula
costosa de presencia. Esto un poco resume los servicios que se prestan desde las oficinas. Yo les he hablado de las agendas comerciales, pero no solamente hacemos agendas comerciales o prospectivas. Si una empresa no quiere desplazarse al país y simplemente quiere ver si existe un interés sobre su producto con importadores que del mismo modo, posibles clientes, que nos prefije, nos diga el perfil del cliente, nosotros hacemos unos mailings a los que les damos un seguimiento, sondeamos si la empresa está interesada en el producto. Si no está interesada en el producto, se le pregunta por qué no está interesada, y si existe un número interesante de empresas o lo suficientemente interesante como para realizar un viaje más adelante, pues también podemos prestar ese apoyo de organización de la agenda. Para empresas de productos de consumo, hacemos también store checks, vamos a las tiendas a ver el precio de los productos. Pues las empresas de aceite de oliva nos lo piden continuamente, pues ¿qué hacemos en un store check? Vemos a qué precio está el producto nacional, cuál es el producto sustitutivo que existe en el lineal, cuál es la competencia internacional del mismo producto, cuáles son las empresas españolas presentes, los precios a los que se están vendiendo, los tamaños de los envases. En función de lo que nos soliciten, nosotros vamos y hacemos ese chequeo. Bueno, pues que son esto se compra a nivel internacional, hay empresas que se dedican a hacer esto a un precio bastante elevado y nosotros lo hacemos un poquito más ajustado a las empresas andaluzas y visitando no todas las cadenas de supermercado de un país, pero sí seleccionando las más interesantes a propuesta nuestra o a propuesta de la propia empresa. Organizamos también visitas guiadas a ferias que son muy útiles antes de embarcarse en una inversión de 4.000 o 5.000 euros, que es lo mínimo que una empresa se gasta cuando decide estar presente en una feria. Puede ser interesante hacer una visita a esa feria, intentar identificar los importadores más importantes del país, verlos, enseñarles el producto, ver si el producto tiene aceptación, ver cuál es la competencia que se está presentando en esa feria, porque en el store check lo que hay en ese momento es lo que se está comprando en el país, y además lo hacemos nosotros, pero en una feria internacional en un país, ahí ahí coinciden la oferta y la demanda internacional y nacional en un momento del tiempo, y es muy útil, no solamente si se tienen los recursos, estar presente con un stand, es muy útil hacer estas visitas a las ferias antes de decidirse a participar en ellas. Y para empresas, dependiendo de los productos, organizamos también showrooms o degustaciones de productos. En el sector de bienes de consumo, fundamentalmente moda, hemos organizado muchos showrooms. También hemos hecho algunos showrooms de muebles, son siempre un poquito más... tienen un coste más elevado para la empresa, que si no tiene un importador en el país, pues tiene que trasladar los productos, y degustaciones de productos agroalimentarios es algo que hacemos con bastante frecuencia.